27 de agosto de 1933, Prusia Oriental. Adolfo Hitler y Hermann Göring, ambos veteranos de la Primera Guerra Mundial, rinden tributo al mariscal de campo von Hindenburg en el escenario impresionante del monumento a la batalla de Tannenberg. Hitler declara: Tannenberg es un símbolo. Fue aquí, en 1914, donde se decidió el destino de Alemania. Para Hindenburg, 20 años antes, la batalla de Tannenberg fue el evento decisivo de su vida. Apocalipsis. La Gran Guerra. Millones de hombres están atrapados en la maquinaria de una guerra que será corta y gloriosa. Al menos es lo que prometen los generales y los jefes de Estado. En lugar de eso, se vuelve una guerra de puntos muertos y de temor. Episodio 2. Temor. Hay temor en el frente interno. Mientras los alemanes marchan hacia París, hay una estampida bancaria. Las personas quieren vaciar sus cuentas personales. Muchos huyen, irrumpen en las estaciones de trenes. La familia Ferrari permanece en l'Étang-le-Ville, cerca de París. Son las primeras imágenes de la vida cotidiana durante las primeras semanas de la guerra. El abuelo hace un saludo militar. Confía en el ejército francés. Miles de refugiados de Bélgica, del norte de Francia y de la región de Champagne huyen ante el avance de los germanos. La guerra obliga a las familias a abandonar sus hogares, sus vidas. El mismo pánico embarga a Prusia Occidental, en el norte de Alemania, donde los rusos atacan. Los generales ejecutan su plan estratégico y abren un frente nuevo que alivia la presión sobre sus aliados franceses. La aplanadora rusa, como se le llama, está formada por 2 ejércitos imperiales con un total de 400.000 hombres y amenaza a Berlín. Los soldados rusos, oprimidos por el zarismo y la religión, cantan para despedirse de su país. Pero los soldados rusos no entienden por qué deben marchar cientos de kilómetros y cruzar la frontera para defender su patria. La mayoría son campesinos. Muchos no saben leer ni escribir. Y no dejaron diarios ni cartas. En su novela Agosto de 1914, el escritor ruso famoso Solzhenitsyn describe el ánimo positivo. El regimiento es como una aldea. El oficial es como un hacendado. Y en tanto se ofrezcan alimentos, misas y vodka, las balas no representan ningún terror para ellos. El 20 de agosto de 1914, el ejército ruso avanza a través de Prusia Occidental, aparentemente invencible. Junto a miles de civiles, el 8º ejército alemán se retira. El general von Hindenburg, de 67 años, asume el mando. Para tranquilizar al público, se filma al general mientras conversa con el Kaiser Guillermo II. El segundo al mando es el general Ludendorff, quien recibió elogios por la campaña belga.
Hindenburg y Ludendorff parecen despreocupados. Son un equipo formidable. Como Hindenburg dice, es un matrimonio feliz. Hindenburg y Ludendorff saben que lo superan numéricamente. Tienen solo 200.000 hombres bajo su mando, la mitad del ejército ruso, pero están mejor armados y pueden mover sus tropas más eficientemente a través del transporte estratégico ferroviario. Los ánimos entre la tropa son positivos. Muchos de los soldados vienen de Prusia Oriental, están defendiendo su patria. Ludendorff despliega los dirigibles del Conde Zeppelin, naves aéreas enormes rellenas de hidrógeno que le permiten observar los movimientos del enemigo. Los alemanes pueden transmitir información vital. Los dos ejércitos rusos están demasiado lejos uno de otro para ayudarse entre sí. Es la hora propicia para un ataque alemán. Empiezan con el ejército del general Samsonov, que se acerca a Tannenberg. Los alemanes toman 90.000 prisioneros, 30.000 rusos resultan muertos o heridos. El general Samsonov le dice a sus oficiales, el zar confió en mí. ¿Cómo puedo enfrentarlo de nuevo después de semejante desastre? Y se dispara a la cabeza. El segundo ejército ruso es diezmado también. La derrota es un golpe terrible para los aliados franceses y británicos de Rusia, que buscan ocultarla. Los refugiados alemanes de Prusia Oriental regresan a sus aldeas, pero rara vez a sus hogares. Su suerte sacude los ánimos de la nación. Para levantar el espíritu, los alemanes filman las tropas sobrevivientes que reciben raciones triples. 10.000 de sus camaradas murieron en combate. Nombran mariscal de campo a Hindenburg. Se vuelve un héroe nacional. Ludendorff, el verdadero arquitecto de la victoria, es ignorado. En el cuartel general ruso, el zar Nicolás II, en su tren especial que se encuentra camuflado en un bosque de abedules, se reúne con su tío, el comandante en jefe de sus ejércitos, el gran duque Nicolás. Es un gigante autoritario, quien resta importancia al desastre de Tannenberg. Para él, el enemigo verdadero es el Imperio Austrohúngaro. Dice, la guerra inició en Austria. El camino hacia Berlín es a través de Austria-Hungría. Los rusos logran conquistar Galicia, que en esa época era una provincia austriaca, y su ciudad principal, Lemberg. La caballería cosaca avanza 193 kilómetros. Austria pierde hombres, muertos, heridos o tomados como prisioneros. Los prisioneros de guerra son un corte transversal de los pueblos eslavos del Imperio Austrohúngaro, incluso checos, eslovacos, croatas y bosnios. Una película de propaganda rusa muestra a un prisionero austrohúngaro quien fraterniza con un soldado ruso. Dos eslavos en uniformes opuestos. Se les filma como símbolos del anhelo ruso de unir a todos los eslavos en su imperio.
La sonrisa de satisfacción de Nicolás II después de su victoria inicial contra los austríacos oculta la pérdida de 200.000 soldados rusos durante 3 semanas de guerra. Hacia el oeste, en un frente de más de 595 kilómetros de largo, 7 ejércitos alemanes, 2 millones de hombres en total, invaden Francia. El primer ejército del general von Kluck atraviesa el río Somme. Los oficiales alemanes alientan a sus tropas. Les dicen, la victoria está cerca. Les espera una entrada triunfal en París. Los soldados de infantería alemanes han marchado más de 400 kilómetros desde los combates pesados en Bélgica en agosto de 1914. El comandante del regimiento de Brandenburgo les dice, no debemos permitirle descanso al enemigo. El sudor ahorra sangre. Incluso durante su retirada, los franceses continúan la lucha. Su resistencia está al límite. El calor es insoportable. Pocos hombres se han lavado o se han quitado las botas durante un mes. La sangre emana de los lomos de los caballos, a los que rara vez desencillan. Pero es una retirada ordenada por parte de los franceses y los británicos. El primer batallón del regimiento de Gloucestershire, que llegó a Francia el 13 de agosto, marchó casi 300 kilómetros. Antes de reunirse para escuchar al comandante en jefe de las fuerzas expedicionarias británicas, el mariscal de campo, Sir John French, quien les dice que la situación es grave. ¿Las tropas coloniales francesas salvarán al país? Desde que desembarcaron en el sur de Francia, las tropas africanas han marchado hacia el norte. Muchos prefieren viajar descalzos en lugar de usar sus pesadas botas del ejército. Antes de su llegada, un senador francés dijo preocupado, ni el clima ni la comida de Francia son adecuados para ellos. Un general lo tranquiliza. Son disciplinados, fuertes y devotos de sus líderes. Uno de estos infantes senegaleses carga la silla de descanso de su capitán. Por todo París, las fuerzas defensivas se organizan, usan todos los medios a su alcance. Pero el 2 de septiembre de 1914, 12 aviadores franceses regresan de un vuelo de reconocimiento sobre las líneas enemigas. Las fuerzas alemanas cambian de dirección. En lugar de continuar hacia París, los ejércitos alemanes alteran su curso en un intento por rodear al ejército francés, lo que los abre ante un ataque de los franceses y británicos a lo largo del río Marne. El comandante de las fuerzas que defienden París, el general Gallieni, ordena el transporte veloz de 6.000 hombres hacia el Marne, en taxis parisinos. En una operación de propaganda enorme que el gobierno filma para mejorar los ánimos de los franceses, los taxis fluviales del río Marne son aclamados como los salvadores de París, aunque su contribución a la batalla es mínima. Llevan solo una fracción del millón de franceses quienes se preparan para la batalla. El comandante en jefe francés es el general Joffre, de 62 años. Hace que sus oficiales les lean las órdenes del día a sus soldados quienes avanzan hacia el frente. En el momento en que está a punto de iniciar una batalla, de la que depende el destino de Francia,
Una tropa que no puede avanzar debe conservar el terreno conquistado a toda costa y preferir morir allí antes de retirarse. Ninguna debilidad debe tolerarse. Los soldados tienen miedo. Saben que habrá cortes marciales para quienes vacilen. Si se retiran, sus propios compañeros los ejecutarán. Si avanzan, los matará el enemigo. Las unidades de artillería francesas prueban ser extremadamente efectivas, gracias al cañón de 75 milímetros que puede disparar 20 rondas por minuto. Consume un número astronómico de proyectiles, alrededor de 100.000 proyectiles al día, 200 millones de proyectiles durante toda la guerra. Los fabrican las mujeres, quienes trabajan en condiciones miserables. El 9 de septiembre los franceses y los británicos resultan victoriosos, pero solo después de una carnicería humana a una escala terrible. El historiador francés Marc Bloch, quien era sargento en esa época, escribió: una pierna cercenada yace en el piso, casi ridícula en su horror, y un hedor nauseabundo revuelve el estómago. Los combates dejaron 200.000 muertos o heridos en el lado francés, e igual número entre los alemanes. Mujeres jóvenes de familias pudientes se inscriben voluntariamente como enfermeras, se les conoce como ángeles de misericordia, y se ven arrancadas de una adolescencia protegida y forzadas a aprender a soportar los gritos terribles de los jóvenes mutilados y el olor constante e insoportable de la sangre, el éter y la gangrena. El número inimaginable de heridos y muertos no detiene a los líderes militares y políticos. El general Joffre, al condecorar a las tropas coloniales, proclama: como atestiguan sus pérdidas, crueles pero gloriosas, los soldados de infantería nativos realizaron su deber en forma admirable. Curiosamente, el patriotismo entre las tropas también permanece alto. A pesar de la carnicería, creen que la guerra terminará pronto. El soldado raso Pierre Branguier escribe a su esposa: no he abandonado la esperanza de regresar este noviembre. No puedo imaginar que las naciones involucradas puedan sostener durante mucho tiempo más este esfuerzo increíble. A los franceses se les permite un periodo corto de descanso. El coronel, el padre de su regimiento, expresa su preocupación por los supervivientes. ¿Cómo está el estofado, soldado? Es la frase de rigor. Salvaron París. Pero un joven oficial de caballería, René Chambre, escribe: la batalla del Marne. Ganamos la batalla y perdimos la victoria. Los franceses y los británicos permiten que los alemanes huyan hacia el norte de Francia, en una serie de maniobras de flanqueo conocidas como la carrera hacia el mar. Durante esos 3 meses de batalla, otras unidades alemanas completan la conquista de Bélgica. El ejército alemán busca ganarse a los habitantes locales. Pero el saqueo y las requisiciones para alimentar a los soldados pronto significan hambruna para los ciudadanos belgas. Entre estos soldados alemanes se encuentra un pintor austríaco desconocido quien se enlistó en el ejército alemán: Adolfo Hitler, entonces de 25 años. Quedará marcado por el infierno que experimentó en Flandes.
En su libro Mi lucha, Hitler escribe: el orgullo de la lucha pronto se convirtió en una pesadilla. Durante 4 años, los británicos rehúsan abandonar el área alrededor del pueblo belga de Ypres. Este pequeño trozo de Bélgica debe permanecer en manos aliadas. Ese es el deseo del rey belga Alberto I, a quien el rey Jorge V visita en señal de apoyo. Un médico militar belga, el mayor Max Duville, dice: sostener nuestra posición es el mandato de Dios, incluso si la muerte nos aguarda a todos. Ypres, el último bastión británico en el norte, y que se convertirá en la tumba de miles de canadienses en la batalla de Passchendaele. Para llenar las filas, en el sur de Inglaterra, los británicos entrenan cada vez más combatientes. Aquí vemos a canadienses, tanto anglo como francoparlantes, todos voluntarios, todos vestidos con el mismo uniforme. Todos son súbditos de su majestad. Con sus ojos azules penetrantes, el rey Jorge V inspecciona las tropas. Después de desembarcar en los puertos de Francia, los canadienses marchan hacia el frente. ¿Están listos para librar una guerra? En octubre, los alemanes, decididos a retener las regiones conquistadas, empiezan a cavar o a obligar a civiles a cavar por ellos. Toda una red de fortificaciones en el barro supurante de Flandes. La tierra pesada está empapada debido a que los belgas deliberadamente abrieron sus diques para inundar la región. Los alemanes trabajan arduamente para volver habitables estas colonias de termitas, pero el invierno las transformará en criptas congeladas. Al otro lado del alambre de púas, los británicos también cavan. Se preparan para sostener el frente en Flandes, que ahora está en un punto muerto. La guerra de movimiento se ve reemplazada por una guerra de posición. Más al sur, los franceses se conforman con trincheras más o menos interconectadas. El alto mando francés se rehúsa a perdonar a las tropas que se instalan en las trincheras organizadas para la defensa. Los soldados saben que sus oficiales solo piensan en atacar. Deben expulsar a los alemanes de la provincia francesa, que ocupan detrás de lo que ahora es una línea de trincheras de más de 700 kilómetros de largo, que se extiende desde el Mar del Norte hasta la frontera con Suiza. Los franceses observan las trincheras enemigas a través de dispositivos que a veces prueban ser peligrosos para los valientes vigías de artillería. En el invierno de 1914, el general Joffre lanza ofensivas vastas que las ametralladoras alemanas paran en seco. Las ofensivas
Tienen la intención de aliviar la presión del frente ruso, pero dejan 100.000 hombres muertos o heridos. 20.000 mueren, simplemente para capturar la cima solitaria de una montaña olvidada. El día de Todos los Santos, el Papa Benedicto XV se dirige al mundo. Dice: esta guerra es el suicidio de Europa. Parece que no hay límite para la destrucción y la carnicería. Día tras día se derrama sangre fresca sobre la tierra. En vista de estos crímenes sin sentido, les repito: paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. ¿Escucharán las palabras del Papa? Hay momentos de fraternización espontánea en el frente, como muestran estas imágenes poco usuales. Todos estos hombres se arriesgaron a que les dispararan por traidores. Nadie sabe qué fue de ellos, y sus celebraciones se censuraron rápidamente. Los generales permanecen sordos y ciegos. Los militares, que ya eran poderosos al inicio de la guerra, empiezan a dominar la política y a los políticos. A pesar de los cientos de miles de muertos y heridos, el conflicto se propaga. En África, los franceses, británicos y belgas atacan las colonias alemanas de Togo, Camerún, Tanganica, Ruanda y Namibia. Su objetivo: expandir sus imperios coloniales y obtener las materias primas necesarias para la industria bélica. El uniforme gallardo de soldado y la buena paga atraen a muchos africanos. Estas tropas lucharán con lealtad y valor en las condiciones espantosas que enfrentan todos los combatientes. $100.000 africanos y 30.000 europeos perderán la vida en África, víctimas de batallas feroces y de enfermedades tales como la disentería, la fiebre tifoidea y especialmente la malaria. En Asia, para honrar su tratado de alianza con Gran Bretaña, Japón luchó contra Alemania desde el inicio. Los japoneses aprovechan la oportunidad para apropiarse del enclave alemán en China, el puerto de Tsingtao, donde hay una cervecería alemana que produce una cerveza conocida incluso en la actualidad. Japón, en ascenso económico y militar, demuestra su superioridad al bombardear las defensas alemanas por 7 días consecutivos hasta hacerlas colapsar. Mientras que en Europa la lucha se estanca, en el Medio Oriente el conflicto se propaga. El 23 de noviembre de 1914 en Jerusalén, que entonces era parte del Imperio Otomano Turco, aliado con los alemanes, los Müsen llaman a una guerra santa para animar a los combatientes musulmanes contra los franceses, los británicos y los rusos. El Imperio Otomano ocupa una posición estratégica. Su capital, Constantinopla, la actual Estambul en Turquía, alberga la Basílica de Hagia Sofía, que convirtieron en una mezquita. Constantinopla domina el pasaje entre el Mediterráneo y el Mar Negro. El Imperio Otomano se extiende hasta el Golfo Pérsico y amenaza el Canal de Suez, una arteria vital para los británicos y una ruta marítima importante para los suministros hacia el frente occidental. El soberano otomano es el sultán Mehmed V, visto aquí mientras recibe al monarca alemán, el Kaiser Guillermo II.
A Guillermo II le preocupan las maniobras diplomáticas de los británicos, quienes intentaron comprar la alianza de Turquía, pero los alemanes ofrecieron más que ellos. El sultán es un regente titular. El poder real lo tiene una organización nacionalista, los jóvenes turcos. Su líder, Enver Pasha, de 33 años, es el hombre fuerte de la nación. Educado en Alemania, Enver Pasha dirige un ejército de 1 millón de hombres, entrenados y supervisados por los alemanes. Los alemanes cuentan con los ejércitos de Enver Pasha para que les brinden refuerzos en su lucha contra Rusia. Enver Pasha decide atacar a Rusia, enemiga hereditaria de Turquía, en el Cáucaso, la región fronteriza habitada por musulmanes. Los otomanes esperan que estos musulmanes se alcen contra el zar si se declara una guerra santa. Los turcos, guerreros temibles, ya han luchado contra los rusos, quienes dominan los pasos y quienes desplegaron sus tropas en las montañas para atraer a los enemigos hacia las cimas. Durante una guerra previa contra los turcos, un general ruso dijo: "El Cáucaso es una fortaleza, y solo un demente intentaría escalarlo". ¿Está loco Enver Pasha? El 22 de diciembre de 1914, en medio del invierno, lanza un ataque contra las montañas cerca de Sarikamish. El ataque falla. Derrotados, los 70.000 soldados del tercer ejército turco mueren por el frío o son asesinados mientras se retiran. Ni un tan solo musulmán, ya sea en Rusia o entre sus aliados, se alzó para la Guerra Santa. El partido en el poder, los jóvenes turcos y Enver Pasha necesitan un chivo expiatorio. Se deciden por la comunidad armenia de Turquía, compuesta por cristianos. Los intelectuales y los líderes comunitarios son los primeros objetivos. Las violaciones y las golpizas son comunes. Los armenios, quienes sobreviven a las primeras masacres, son llevados a campamentos en el desierto de Siria, a cientos de kilómetros de distancia. Están exhaustos, golpeados, privados de alimento y de agua. La mayoría muere en el camino. De acuerdo a la República de Turquía, 300.000 armenios murieron. La mayoría de los estimados internacionales y los armenios exceden 1 millón. Este capítulo oscuro de la historia dividirá a las comunidades armenias y turcas alrededor del mundo durante las décadas venideras. En marzo de 1915, una flota conjunta británica y francesa intenta forzar el estrecho de los Dardanelos para tomar Constantinopla y evitar que Bulgaria entre a la guerra junto a los imperios alemán y otomano. Los turcos tienen cañones poderosos y campos minados subacuáticos. Hunden 3 buques de guerra. Después de la derrota, Winston Churchill, primer lord del almirantazgo y mente maestra de la misión, se ve obligado a dimitir. Pero los responsables por el desastre son los almirantes y los generales. Desdeñan y subestiman continuamente a los turcos.
y un mes después se aventuran a desembarcar en la costa de Turquía en Galípoli para tomar los cañones del enemigo. El 25 de abril de 1915, las Anzacs, las fuerzas australianas y neozelandesas, junto a los contingentes británico y francés, llegan a las playas angostas. Desde la cima de las pendientes escarpadas, los turcos les disparan con impunidad. Los turcos están bien armados, bien equipados y bien comandados. Acorraladas, las tropas aliadas soportan meses de agonía. Ellis Ahmed Bartlett, el corresponsal de guerra británico del periódico Daily Telegraph de Londres, escribe: "Es el fiasco militar más espantoso de nuestra historia. Los generales no tenían mapas y tenían una idea vaga de la naturaleza del terreno en su frente y no se tomaron medidas adecuadas para mantener provistas a las tropas. Los voluntarios australianos no tienen nada de beber bajo un sol abrasador". Tres meses después, con su propia cámara, Ahmed Bartlett filma a estos mismos hombres, ahora famélicos y febriles. Saben que 150.000 fueron asesinados aquí en vano. Bulgaria se alió con Alemania. Los Dárdanos continúan en manos turcas. El corresponsal del Daily Telegraph se dirige directamente a Herbert Asquith, el primer ministro británico, y crea un escándalo. Señor primer ministro, no estoy seguro de que usted esté al tanto de la verdadera situación aquí, o hasta qué punto los generales lo mantienen informado. Aquí, en Galípoli, disipamos una porción enorme de la fortuna del imperio, y sin embargo, no hemos ganado ni una sola hectárea de tierra de valor estratégico. Esta expedición inútil tal vez arruine nuestros objetivos de agotar el poder militar colosal de Alemania. El poder de Alemania, encarnado por el vencedor de Prusia Oriental, el mariscal von Hindenburg, tiene sus límites. El número de muertos y heridos alemanes hace que la opinión pública se vuelva contra la guerra. En abril, en La Haya, en los Países Bajos, que permanecen neutrales, el Congreso Internacional de Mujeres por la Paz exige un fin inmediato de las hostilidades. Pero ocurre precisamente lo opuesto. El conflicto vuelve a expandirse. Italia entra a la guerra el 23 de mayo de 1915. Aunque fue una potencia neutral durante los primeros meses de la guerra, estaba aliada con Alemania. Gran Bretaña y Francia prometen regresarle a Italia las ciudades de Trento y Trieste, que aún están en territorio austriaco. Italia cambia de lados. Un fervor patriótico anti-austriaco se apodera de Italia, alimentado por los versos grandilocuentes del poeta nacionalista Gabriele D'Annunzio. Ustedes son las chispas furiosas del fuego sagrado. Que todas las voces se unan en un solo grito incendiario. Italia, Italia. Estos jóvenes italianos no tenían idea de las penurias que les esperaban mientras marchaban hacia la guerra alpina. En Francia, el frente está estancado en las trincheras, aunque punteado por ataques que son tan mortales como inútiles. El soldado raso Charles Galliard escribe: "Aquí los ánimos están muy bajos, estamos hartos de luchar y no avanzar, y los campesinos envidian a sus vacas que tienen lechos más cómodos que los suyos".
El enemigo está al otro lado de un océano de alambre de púas que se extiende hasta el infinito. Dado el impasse, los alemanes deciden asestar un golpe importante en el este, en la parte de Polonia que aún está bajo el dominio ruso. Seguro de su éxito, el nuevo comandante en jefe alemán, el general von Falkenhayn, autoriza al periodista estadounidense Wilbur Durborough, de 33 años, y a su equipo, para que sigan al ejército alemán durante 6 meses. Viajan en un convertible estadounidense de lujo, un Stutz, dirigidos por un guía militar alemán. Durborough claramente está orgulloso de su exclusiva. En los Estados Unidos, que oficialmente aún son neutrales, la hostilidad hacia Alemania surge después de que un submarino alemán hunde con un torpedo el barco de pasajeros británico, el SS Lusitania, el 7 de mayo de 1915. Los alemanes alegan que el ataque es justificado porque el Lusitania transportaba municiones. Las pruebas de esto emergen solo años después. Pero los ánimos ensombrecidos en casa no evitan que Durborough disfrute sus viajes con estos oficiales alemanes. Presenta un retrato afectuoso de las tropas del Kaiser mientras se relajan antes del ataque. Después de la victoria alemana en Polonia, Durborough filma a miles de prisioneros rusos. Luego, acompañado por un contingente policial armado con látigos, filma a los judíos en el barrio judío. Y la marcha de la victoria del ejército alemán en Varsovia el 4 de agosto de 1915. Otros camarógrafos de guerra también filman imágenes del poderío alemán cuando los zeppelines bombardean Londres. Los británicos se dan cuenta de que el corazón de su imperio ahora es vulnerable. Nace un nuevo tipo de guerra. Es la guerra industrial. Es una guerra de destrucción, de aniquilación. El objetivo ahora es matar a tantas personas como sea posible y de la forma más rápida. Las líneas de montaje producen un flujo de inventos aún más letales. Granadas de todo tipo. Bombas de todos los calibres. Una variedad de gases venenosos. Es un logro enorgullecedor de la investigación científica. ¿Cómo resistirá la humanidad este viaje hacia el corazón de la oscuridad, hasta los confines más lejanos del infierno?